A veces uno puede llegar a creer que la traición viene con pleitos, con gritos, con amenazas, pero no, muchas veces llega como una sombra, llega muy despacio, que ni siquiera te puedes dar cuenta. Muchas veces proviene de gente que te sonríe, mientras por detrás habla mal de ti, mientras que a tus espaldas te está clavando una daga con la cual terminará llevándote a la muerte. Mi nombre es Iván, y cuando tenía 12 años, tengo un recuerdo muy triste, pues en ese tiempo mi madre, la señora Verónica, murió. Todavía tengo ese oscuro recuerdo del hospital, ese aroma tan extraño a muerte, a incertidumbre. Mi mamá era una mujer fuerte. A ella nada la tumbaba, ni un resfriado ni un fuerte cólico. Ella siempre buscaba salir adelante, aunque realmente en la casa no nos faltó nada, pues mi papá tenía un muy buen puesto de trabajo en una empresa. Sin embargo, el hecho de que mi madre empezara a enfermar de repente me parecía muy raro. Al principio fue un cansancio, luego vinieron las náuseas, después ese tono amarillo en su piel, el cual al principio parecía no importarle a nadie. Sin embargo, con el tiempo fue imposible ignorarlo. Mientras tanto, mi padre, el señor Ignacio, él siendo director importante de una gran empresa, alguien respetado, siempre trajeado y muy perfumado, él trataba de resolver todo con dinero, con médicos, con estudios, pero la verdad es que cuando la enfermedad llega de golpe, no hay billete de valor ni moneda de oro que pueda comprar la vida. De esta forma mi madre terminaría muriendo en pocos meses, y yo, con 12 años, me quedé mirando cómo la casa se quedaba vacía, como todos aquellos recuerdos al lado de mi madre me dolían tanto que ni siquiera sabía cómo es que iba a poder vivir. Para mí aquello fue demasiado triste, fue uno de los golpes más duros, pues sin mi madre en la casa, durante un tiempo tuve que aprender a vivir solo, pues mi papá se la pasaba en el trabajo, en los viajes. Hasta eso contrató a una sirvienta para que estuviera ahí, atendiéndome, pero eso no era suficiente. Cada noche que me iba a dormir, yo sentía ganas de abrazar a mi mamá, de tener a mi papá cerca, pero me di cuenta de que, aunque lo tenía todo en la vida, ciertos lujos, juguetes, yo no sabía lo que era el amor. Había olvidado lo que era un abrazo, un te quiero. Pero mientras yo estaba sufriendo este infierno, mi papá se iba haciendo de piedra. Él se encerró en el trabajo aún más, y ya prácticamente lo veía muy poco. Empecé a sentirlo como un hombre desconocido, pero también yo sabía que algo estaba pasando. A veces lo veía llegar borracho, muy contento. Los pocos ratos que estaba, se la pasaba hablando por teléfono con una mujer, pero fue para un día, cuando él llegó a la casa y me llamó y me dijo: «Ven aquí, Iván, acércate. Quiero presentarte a Claudia. Ella es mi novia. Y quiero decirte que estoy en una relación formal con ella. Es probable que pronto nos casemos. Por favor, salúdala. Acércate, no tengas pena». Aquello me sorprendió porque Claudia entró como si ya se sintiera la dueña de la casa. Bien arreglada, muy guapa, eso sí, pero noté que era más joven que mi papá, mucho más joven. Se acercó conmigo con una sonrisa perfecta. Se notaba que le había metido buen dinero al dentista. Su perfume también se olía como uno muy caro. Pero esa cara me resultaba conocida. Yo sentía que Claudia ya la había visto antes. Y haciendo memoria, en efecto fue así, porque recordé que ella también trabajaba con mi papá. Era una de sus empleadas. Y honestamente todo aquello no me daba espina. Sin embargo, un niño de casi 13 años, ¿qué podía decir? Yo no podía influir en las decisiones de mi papá, así que, sin tantos contratiempos, apenas 1 año y 2 meses después de la muerte de mi madre, mi papá se volvió a casar. Al principio pensé que así era la vida. En fin, yo no tenía mucho que hacer. Mi opinión no valía, era apenas un niño. Sin embargo, los años pasaron. Honestamente, yo me sentía hecho a un lado.
Toda la atención de mi padre era para Claudia. Para él solo existía ella. De vez en cuando sí me llevaba a pasear, pero era cuando definitivamente ya me veía ahí, mentalmente destruido. Ya siendo yo un adulto, Claudia mandaba en la casa. Ella era la dueña prácticamente. Incluso hasta la voz de mi padre se escuchaba pequeña al lado de la de ella. Tenía un carácter horrible, y yo no me explicaba cómo es que mi papá se esforzaba tanto por complacerla. Aquella mujer, aunque sí era bella, realmente era un monstruo. Para cuando yo cumplí 22 años, mi papá tuvo un cambio completamente abrupto. Empecé a notar lo que bebía alcohol cada vez más. Él siempre bebió, pero era muy moderado, muy disciplinado. Él le echaba la culpa que había problemas en el trabajo, y por esto es que a veces llegaba muy noche oliendo alcohol. Hasta eso es que Claudia no le decía nada, al contrario lo justificaba. Le decía que era el trabajo, que no se preocupara, que en cuanto bajaran las cargas laborales, entonces el vicio se iría. Pero yo me preguntaba por qué es que Claudia no le impedía a mi padre que se alcoholizara. Es como si a ella le gustara verlo ahí, todo idiota, pasando resacas horribles. Y ahí me di cuenta de que mi padre a Claudia ya le empezaba a estorbar. Para ese entonces mi padre ya andaba casi en los 60 años. Claudia tendría unos 35. Y si algo me rompió el alma, fue ver cómo, a causa de esos grados tan elevados de alcoholismo, mi padre era llevado a centros de rehabilitación. Ahí se llegó a quedar semanas o meses, mientras que yo volvía a sentir la profunda soledad en aquella casa, la cual quedaba completamente para Claudia, y ella no lo desaprovechaba. A veces llamaba a sus amigas, se ponían unas borracheras, incluso en una ocasión en la que le dije que me quedaría yo a dormir en casa con unos amigos. Me enteré que habían llevado bailarines exóticos. ¿Con qué finalidad? Solo ella lo sabe, pero es evidente de que esa mujer seguro tenía a sus amantes. Al darse cuenta de que mi padre ya se le estaba haciendo viejo, me imaginé que ya lo quería desechar. Ya no le servía. Era maquinaria vieja, un modelo obsoleto. Y en eso se nos iba la vida. Mi papá iba y regresaba del centro de rehabilitación. Parecía que aquel alcoholismo se le había convertido en una enfermedad pegada al cuerpo, como una extremidad más, con la cual debía cargar hasta que él llegase a morir. Esto me generaba mucha impotencia y también mucha intriga. Yo veía claramente cómo es que Claudia lo manipulaba, cómo ella parecía burlarse en su propia cara. Y mi papá, que había sido siempre un hombre tan inteligente, él le compraba todas. No había un momento en que le llamara la atención, que le gritara o la ofendiera. Mi papá nunca había sido así. Incluso con mi madre, él había sido un tanto duro en ocasiones. En cambio, con Claudia, es como si lo tuviera hipnotizado o quizá embrujado. Meses más tarde, mi padre cayó en otra crisis de alcoholismo. Una no tan grave. Sin embargo, tuvo que pasar todo un mes exactamente internado en una clínica. Para ese entonces recuerdo que una noche había llegado yo de la universidad. Dejé mis cosas y al parecer Claudia no me había alcanzado a escuchar, pero yo la vi ahí, hablando en su celular, a través de mensajes de texto. Y recuerdo que a la distancia la veía cómo se reía y alcancé a ver cómo un hombre le había mandado una fotografía de él en ropa interior. Claudia nomás se tapaba la boca y se expresaba como una cualquiera. Ahí fue donde tuve que confrontarla. Yo ya no podía permitir que esa injusticia siguiera sembrando la tristeza en el corazón de mi padre. Tenía que defender su honor. No importa que me metiera en otro problema más grande. Por esta razón me acerqué a Claudia. Me le paré enfrente y la enfrenté. ¿Por qué eres así, Claudia? Es bastante evidente que tú no quieres a mi papá, que solamente lo estás usando, que te casaste con él por interés. Tú no te comparas con mi mamá. Ella era una mujer dulce, amorosa, noble y leal. En cambio, tú no eres más que una serpiente. Eres una de esas vividoras. Yo no sé cómo mi papá se fijó en ti, pero sé que si no hago algo, vas a terminar destruyéndolo.
Vas a acabar incluso hasta con su vida. Ojalá y un día abra los ojos y te corra de aquí, que regreses al nido de porquería de donde vienes. Claudia se me quedó viendo, incluso me levantó la ceja del ojo con una actitud muy perra, y en eso me responde, con la poca clase que ella tenía: «Oh, qué ternura, este gatito ya acaba de sacarme las garras. Mira nada más qué miedo te tengo, pequeño. Porque para mí todavía sigues siendo un niño, Iván. Mírate nomás. En lugar de venir aquí a decirme esas mentiras, deberías ir a limpiarte los mocos. O mejor dicho, ¿por qué no mejor te vas a cambiar el pañal? Hasta acá huele esa mierda. Eres un escuincle y tú no sabes nada de la vida. Y más te vale que no intervengas en este asunto, porque créeme que me vas a conocer y eso no te va a gustar. Te puedes arrepentir toda tu vida». Aquella discusión no llegó a ninguna parte. Me fui a mi habitación bien enojado y rato después bajé a la cocina por un vaso de agua. Ahí estaba Claudia, comiéndose un emparedado y tomando un poco de leche. Apenas yo iba a tomar el vaso cuando en eso, ella me dijo: «No te apures, mijito, a ver, dame ese vaso. Yo te voy a servir el agua. Si lo que quieres es una mamá cariñosa, pues entonces lo voy a hacer. Comenzaré desde ahora. Tú siéntate y relájate. Te voy a regalar tu agua». Yo no quería ni voltear a verla. Sin embargo, se me adelantó. Comenzó a servir el agua. Hubo un instante en que me dio la espalda, y yo no sé por qué se tardaba tanto en dármelo, pero tuve que apresurarla. Después de un momento, finalmente me lo entregó, y ahí mismo me lo bebí. Según ella me pidió disculpas, pero yo no quería hacerle caso. Yo le tenía miedo. Esa mujer sería capaz de cualquier cosa. Finalmente me retiré a dormir. Me acosté en mi recámara. Me cobijé. Por la ventana se veía que el aire estaba azotando los árboles. La luna estaba siendo cubierta por las nubes. Había un ambiente de misterio, de tensión. Yo me preguntaba cuándo volvería papá, pero no físicamente como tal, sino cuándo volvería a ser el mismo, aquel indomable, aquel hombre que jamás una mujer como Claudia lo podría dominar. Vagando entre mis pensamientos, me terminé quedando dormido, y para esto, no sé cuánto rato habrá pasado, pero recuerdo que sentí que algo se movía en mi cama y abrí los ojos. Estaba yo boca arriba, pero me sentía completamente inmóvil. No podía mover los brazos ni las piernas. Era como una parálisis del sueño. Pero lo más horrible es que ahí, sobre mi cuerpo, el cual estaba desnudo, se encontraba el cuerpo de Claudia. Ella se encontraba semidesnuda, llevaba una bata para dormir y llevaba parte del pecho descubierta. Con una mano lo acariciaba mientras ella se mecía sobre mi cuerpo. Ella me estaba usando para darse placer, pero yo no comprendía por qué no podía moverme. Prácticamente solo podía mover los ojos y apenas respirar. Ella notó que yo había despertado, y mientras seguía haciendo aquello, mientras seguía dándose placer, ella me decía, en un tono muy sarcástico: «Tú solo cállate y disfruta, Iván. Has sido un muchacho muy malcriado, pero cómo no, si ni siquiera tienes novia. A ti lo que te hace falta es forjarte el carácter con una buena mujer, y para eso estoy aquí. Mira, siénteme. Sé que no me puedes tocar. Te puse algo en el vaso de agua hace un rato, para que estuvieras así, a mi modo. Dejas de sentir por el pecado de estar con la mujer de tu padre. Imagínate qué pasaría si le cuento esto. Seguramente te echa de la casa, te quita de su herencia, y todo evidentemente quedará para mí. Así que, si quieres que llevemos la fiesta en paz, por favor cállate. Incluso puedo ser capaz de matarte. Y de paso puedo matar hasta tu padre. Así yo me quedaría con todo esto, solo para mí. Y ahora, por favor, déjame terminar con esto. Quiero disfrutarlo». Sentía una gran impotencia. Quería agarrarla del cabello y azotarla, pero no podía. Mi cuerpo era inmóvil. Simplemente me tocó verla, cómo disfrutaba. Evidentemente mi cuerpo también reaccionó, y aquello trajo consecuencias
que aunque fuesen placenteras, las recuerdo con un gran desagrado. Finalmente, Claudia se retiró de mi cuerpo, se acercó a mis labios, me dio un beso, me miró a los ojos y me acarició al cabello. Después me dijo una de cosas que no quiero ni recordar, para luego marcharse. Aquella noche supe que esa mujer estaba loca, que tenía que cuidarme y sobre todo tenía que descubrir cómo es que podía eliminarla. Esas personas siempre guardan secretos muy oscuros. Por eso es que al día siguiente, cuando Claudia se salió con sus amigas de parranda, fue entonces que decidí entrar a su habitación para ver qué cosas ocultaba. Empecé a buscar en los taburetes, en los closets. Pensé que aquello sería en vano. Sin embargo, finalmente encontré una pequeña caja de madera. Estaba envuelta en una bolsa de plástico, como si fuera ropa o algo así. Pero finalmente, cuando destapé aquello, pude ver claramente que había un pequeño muñeco de brujería. Tenía la fotografía de mi padre y llevaba clavados varios alfileres. Debajo de ese muñeco había una tarjeta. Más bien era como una papeleta improvisada. Llevaba el nombre de una mujer, también una dirección y un número de teléfono. Recuerdo que tomé un lápiz y copié aquellos datos. Volví a dejar todo tal y como estaba, porque había entendido que había una razón muy fuerte para que mi papá fuera controlado por esa mujer. Esa razón se llama brujería. Yo no creía en esas cosas, sin embargo, por la manera en que mi padre se comportaba, estaba seguro que algo tenía que ver la magia negra. No sabía cómo funcionaba o cómo es que había afectado a mi papá, pero yo lo iba a averiguar. Al día siguiente no fui a la universidad. Tomé uno de los autos de mi papá y fui directo a aquella dirección. Tuve que meterme en un lugar bastante peligroso y decadente, uno en el cual por mi propia voluntad jamás hubiera entrado, pero la necesidad de ayudar a mi padre, aunque en realidad en el fondo sentía que no se lo merecía, era mucho más grande. Cuando llegué a la casa de aquella mujer, pensé de inicio que no había nadie. Allá afuera solamente había 2 perros, tomando el sol, muy a gusto, como si nada del mundo humano les preocupara. Pero bueno, toqué a la puerta y después de un minuto salió una mujer. Se estaba limpiando las manos. Parecía que estaba cocinando algo. «Buenas tardes, joven. Dígame en qué le puedo ayudar». Le saludé a la mujer y le expliqué que había conseguido esa dirección, suponiendo que podía ayudarme con unos trabajos de brujería. «Disculpe, señora, no sé su nombre, pero me recomendaron con usted para que me ayudara. Me dijeron que usted hace brujería y esas cosas. ¿Cree que usted me permitiera hablar con usted unos minutos? No le quitaré mucho tiempo. Es importante». Aquella señora se presentó ante mí como la señora Lucita. Era muy amable y me senté ahí en su sofá. Ella se acercó a mí y empezamos a platicar. Le conté con lujo de detalles la situación que pasaba en mi casa, el cómo había descubierto aquel trabajo de brujería y que ahí mismo había encontrado esos datos. Cuando le di la descripción también de cómo es que era Claudia físicamente, ella de inmediato la reconoció. «Ah, sí, ya sé de quién me hablas. Es de la güerita esa, la caprichosa. Pues si esa venía reseguido conmigo. Ahorita ya tiene tiempo que no viene, pero hará unos 10 años que la conocí. Y sí que le he hecho muchos trabajos. Nada más que es bien dura para pagar, la condenada. Pero pues bueno, yo le he enseñado varias cosas, le he ayudado también. Sin embargo, no sé bien cómo es que haya usado esa brujería». Ahí me di cuenta que en efecto Claudia había visitado a la señora Lucita muchas veces. Ella le había ayudado con trabajos, le había enseñado de sus prácticas, todo a cambio de dinero. Le pregunté a la mujer si podía ayudarme. Le platiqué sobre el trabajo de brujería que estaba ahí sobre mi padre y con el cual lo tenían bien dominado. «A ver, muchacho, si tú lo que quieres es que rompa ese hechizo, pues mira, yo al final aquí el que paga es el que me puede dar órdenes. Y si tú pones buenos billetes ahí en la mesa, pues entonces te puedo ayudar. No es que te quiera cobrar para mí, sino porque tengo muchos niños aquí en la colonia que tienen hambre. Por eso es que
El dinero sí te lo acepto, y no va a ser poco. Ya depende del trabajito que quieras, es la cantidad. Así que tú dime, ¿qué quieres? Le dije que necesitaba simplemente que rompiera ese amarre de amor que Claudia le había hecho a mi padre. De inmediato la señora me pidió que me parara en un círculo, y ella, con sus manos, sin tocarme, las colocaba muy cerca de mí, con los ojos cerrados, muy concentrada. Perdóname por lo que te voy a decir, muchacho, pero yo veo que esa mujer se ha metido a la mala a tu casa, y espero de verdad no equivocarme, pero casi estoy seguro de que la muerte de tu mamá que me platicas no fue natural, sino provocada por esta misma mujer. De veras que nunca me imaginé que fuera a usar para tan malas cosas todo lo que le enseñé, hija de la chingada. Si bien yo se lo advertí, porque al final todo lo que se hace se paga, y ella, en cuanto hagamos la limpia respectiva, te aseguro que la va a pagar caro. No va a haber necesidad de que nosotros le hagamos un contratrabajo. El mismo karma se la va a chingar. Lo que te puedo decir es que tu mamá está descansando en paz. No la veo rondando como un muerto. Ella ya trascendió. Ella es un ángel. Me imagino que era buena persona, una mujer noble. Porque esas luego se van con Dios. Esas descansan en paz. La señora me hizo una limpia y después, con algunas hierbas y con algunas lociones, creó una especie de amuleto, un trabajo de protección. Lo metió todo en un frasco de tamaño mediano y después me pidió que lo llevara a la casa, que lo enterrara en un punto donde nadie lo viera, y también me entregó una especie de loción y una oración para que rociara todo el perímetro de la casa, para que así el mal saliera, y también para que mi padre estuviera mejor, para que así se le saliera por los ojos a aquella mujer. Le agradecí a la señora Lucita, le di un muy buen pago. Sabía que ella usaría el dinero para el bien, que no era una mujer interesada, ambiciosa. De verdad que lo que ella hizo es algo que hasta la fecha le agradezco, porque en cuanto llegué a la casa, de inmediato hice lo que ella me dijo. En el jardín del costado, enterré aquel frasco muy bien, donde nadie lo pudiera notar, y enseguida comencé a rociar aquello en el perímetro de la casa. El líquido me alcanzó para rociar 3 veces, y después de esto, por palabras de la señora Lucita, solo era cuestión de esperar a que la magia que esa mujer le había hecho a mi padre se desvaneciera, y también para que le llegara su karma. Cuando se terminó la estancia de mi padre en el centro de rehabilitación, él llegó como un hombre nuevo, pero en esa ocasión yo sabía que él ya no regresaría a esos lugares. Él se veía distinto, como si fuera el mismo de antes, mejor dicho, como si fuera mejor. Él de inmediato llegó a poner orden. Recuerdo que incluso Claudia quería darle sugerencias de algunas cosas, pero mi papá se le impuso y por primera vez, aún sin levantarle la voz, la puso en su lugar. Claudia estaba sorprendida. Algo le estaba fallando en su brujería. Y mi papá brillaba. Por primera vez sentía ganas de abrazarlo, y no dudé en hacerlo. Le dije que lo había extrañado, que me había hecho mucha falta. Y allí estaba Claudia mirándonos, con envidia. Le ardía el corazón. Ella no sabía qué había pasado con mi padre, pero seguro sentía peligro de perderlo, de que la mandaran a volar. A partir de ahí mi padre empezó a ser un tanto indiferente con Claudia. Quizá ella lo notó como algo malo, o quizá que su apariencia ya no le gustaba, pero Claudia estaba empeñada en hacer ejercicio de más. Empezó a tomar unas extrañas pastillas para adelgazar. Ella ni siquiera las necesitaba, pero yo la veía como, cada vez que podía, se miraba al espejo, se acomodaba la ropa, cómo se había obsesionado con su imagen. Yo no sé quién le habría recomendado aquellas pastillas, pero ella tomaba y tomaba, y cada vez se veía más flaca, más cadavérica. Pero el verdadero problema le llegó cuando un día, habrá pasado como 1 mes y medio después que empezó ese tratamiento, ella empezó a tener un semblante amarillo, un semblante como a muerte, muy similar al que tenía mi madre, pero más intenso. Mi padre de inmediato la llevó al hospital. Ahí le hicieron los estudios respectivos
y el resultado fue algo desastroso, algo aplastante. Resulta que Claudia estaba enferma del hígado, un cáncer de hígado que la estaba destruyendo y que se le había regado a otras partes del cuerpo. No había salvación, el tiempo estaba contado y no era mucho. Aquella noticia puso muy triste a mi papá, pero yo me imaginé que se iba a destruir, que iba a regresar al alcohol. Sin embargo, no fue así. Él se mantuvo fuerte y al pie del cañón, siempre con buen temperamento, mientras que Claudia, nos tocó verla cómo se iba desvaneciendo, cómo su vida se le perdía encerrada en aquella habitación. Nomás gritaba del dolor. A veces se la pasaba todo el día dormida por los tratamientos, pero ni aún así, todo aquello pudo evitar el horrible infierno que tuvo que pasar, las noches sin dormir por el dolor, la agonía. Ella gritaba que ya se quería morir, pero la muerte no le llegaba. Ella duró 3 meses así. Créanme que las condiciones en las que murió no se le desean a nadie, pero ella se las buscó por sí misma. Fue el karma por lo que le hizo a mi mamá, por lo que había destruido de nuestra vida, de nuestra familia, por lo que le había hecho a mi padre. Yo estuve presente en su funeral y en su entierro, simplemente para cerciorarme de que aquella maldita víbora se fuera directo al infierno, de que no se fuera a levantar de su tumba para seguir peleando, porque entonces estaba seguro que yo la iba a regresar de nuevo a aquel hoyo 3 metros bajo tierra, del cual ya nunca iba a poder salir. Lo que más me da gusto es que mi padre cambió. Él dejó aquel trabajo, se dedicó a disfrutar su dinero, a dedicarme tiempo. Él se buscó otra mujer, pero ahora sí escogió mejor, una buena mujer casi de su edad, con la cual compartían muchas cosas. A veces viajamos juntos los 3, pero lo importante es que lo veo feliz, y yo también lo soy. Afortunadamente, Claudia no se quedó con el dinero de mi padre, y tampoco vivió para divorciarse y sacarle la mitad de sus cosas. Definitivamente, en este caso ganó la brujería, en este caso ganó la verdad, ganó la justicia. No me enorgullece del todo lo que hice, pero entendí que a veces es necesario sacar las garras, convertirse en un león, para poder pelear, para poder luchar por lo que es de uno, y sobre todo, para mantener el equilibrio y la paz dentro de un hogar que Claudia había destruido con sus intrigas, con su brujería, y por lo cual, ahora, ella se encuentra sufriendo en el infierno por toda la eternidad.